Y empezamos aquí con la pizzería. Y la verdad, guay, porque el otro día en el periódico, que según TripAdvisor está uno de los 5 mejores restaurantes de Lleida, emprender con palos a las ruedas es muchísimo más difícil. Y aquí las leyes y la burocracia y todo esto, es que es muy complicado. Hay que cambiar. Lo que más mata al emprendimiento es el tiempo. Es decir, no esperes ser el mejor experto en algo para empezar algo. Empieza siendo honesto. Quiero esto y lo quiero ya. Y creo que lo que yo estoy dando es, por lo menos ahora mismo, lo mejor que puedo dar. Pues empieza. Yo, la gente que quiere empezar un proyecto y quiere empezar siendo jefe, chico, lo tuyo no es emprender, lo tuyo es ser un gilipollas. Si lo tuyo es hostelería, ponte un delantal, tira para adelante, métete en la cocina. ¿Por qué? En la cocina o en la sala. Porque empezarás conociendo el negocio desde dentro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tengo conmigo a Xavier Larrull. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo bien, aquí preparados después de Navidades y de todo, y con ganas. Sí, porque hoy somos 3. 3 de enero. Sí, todavía estamos aquí calentando el turroncito. ¿Sí? ¿Has hecho lista de propósitos para este año? Iba a hacerla, pero para no cumplirla, mejor ya la dejo y... Para el año que viene. Exacto. Ya está. Este año haremos lo que podremos. Muy bien. Xavi, si quieres empezamos por las preguntas de rigor. ¿Quién es Xavi? Pues... Si quieres, hagamos una cosa. Vamos a separar tanto el ámbito profesional como el ámbito personal. Venga. Si quieres, dime quién es Xavi en el ámbito profesional y luego dime quién es Xavi en el ámbito personal. Me es muy fácil ponértelo junto, porque al final Xavi siempre ha ido muy ligado, tanto profesional como personalmente. En cuanto a proyectos, siempre ha sido cosas que realmente han podido con toda mi motivación y que han hecho que vaya desarrollando proyectos hasta conseguir monetizarlos, básicamente, porque al final todo empieza con una idea, con una pasión por algo, y empiezas a crear, y al final te acabas dando cuenta que has creado un negocio y que sigues allá. Entonces, como siempre ha sido así en mi vida, ya las personas se han unido. Y ya no sé cuál es la personal y cuál es la profesional. Uh-huh. Pero bueno. Es decir, eres una especie de creador. ¿Te gusta crear cosas? O sea, creo que esta palabra hoy en día está muy prostituida. Sí. Pero digamos soñador. Es decir, me gusta mucho el encontrarme con una inspiración y intentar trabajar un poquito sobre ella, ver qué va saliendo, y si al final sale algo con cara y ojos y se puede aprovechar, me encanta que vea la luz, ¿no? ¿Cómo surge ese proceso creativo? Ahora va cambiando. Digamos que años atrás, como creo que cuando era más joven, era, ¿qué me apetece? Me apetece mucho esquiar, me apetece mucho vivir en la nieve. Pues intenta pensar un proyecto que pueda ser allí en la nieve, tal, no sé qué. ¿Qué sabes hacer? Pues la fotografía, pues tal, pues no sé qué. Y a partir de todas las cosas que sabes hacer, más lo que va saliendo, va cogiendo una forma que nunca sabes cuál es hasta que no está ya todo un poquito más definido y empaquetado. Y al final, no sabes cómo, pero llega un momento que lo ves súper sólido y dices, ya está, lo tengo aquí, vamos a hacerlo. Venga, pongamos la carne en el asador. ¿Cómo eras tú de pequeño? Bueno, siempre he sido bastante curioso. La verdad es que en esto sí que me definiría, pero al final siempre he sido una persona bastante normal. Curioso y con ganas de aprender muchas cosas. ¿Sacabas buenas notas? No, nada. Era un desastre fuerte. Pero bueno. Pero al final, ¿sabes? A mí me gustaba eso de, asignatura continua. Así, solo aprobando el final ya de esto. Pues venga, pues me aprieto un poquito el pantalón ahí al final y me lo saco. Eres un poco pícaro. Bueno, pícaro tampoco es la palabra, pero... Listillo. Vividor. No, pero eso es bueno, porque a lo mejor extrapolaste ciertos aspectos de ese momento a ahora. Quizás sí, al final era como, dime qué normas tengo que cumplir, bueno. Y entonces a partir de allí digo, vale, pues si con esto es suficiente, pues ya tiraba para allí. Muy bien. Xavi, lo que quiero conocer es cómo eras cuando empezaste con el primer emprendimiento. A lo mejor te digo emprendimiento, pero en ese momento no sabías ni que era un emprendimiento. Es decir, empezaste por necesidad o un poco por curiosidad y hasta el día de hoy. Hombre, a ver, el primero, así absurdo, que no se puede considerar un emprendimiento, me acuerdo que era cuando estaba en el colegio y vendía películas como un top manta, pero en el colegio, pero
Pero que al final fue algo me gustaba mucho el cine, me grababa mis películas, que al final era piratería. Pues te bajaba y la gente pues te pedía películas y decías, o sea, ¿qué hago? Pues bueno, pues si me cuesta el CD 1 euro, va, venga, pues 3 euritos. Y al final decía, ostras, y ahora pues tengo para comprarme el videojuego de la Play y ahora tengo no sé qué. Que era una tontería, pero bueno, empiezas a tener, ni que sea un primer encuentro con lo que es, lógicamente no se puede decir negocio, ¿no? Pero cuando tienes 14 años, pues... 14 años. Te hace gracia de esto. Y después ya sí que el primero más real ya fue pues un primer estudio de diseño, que al final lo divertido es como, ostras, cuando no tienes recursos, ¿no? ¿Cómo te buscas todas las soluciones? Pues mira, vivía solo, ¿no? Y sacas el salón de casa y pones aquí como un despachito, que no parezca que estés viviendo allí, pero tal. Bueno, te ingenias todas estas aventurillas, ¿no? Para que parezca lo más profesional posible. Y después ir cogiendo un poquito de carrerilla y hacer las cosas de una forma mejor, si se puede. ¿Cuál fue entonces el primer...? El primero fue Fourth Floor, que fue un estudio de diseño que tenía aquí, justo en la calle de atrás. Por eso me hacía mucha gracia venir aquí, porque yo me crié en la calle de atrás de este coworking. Y ese fue el primero. Y el segundo, que fue más divertido, era, ostras, quería salir y monté una empresa de fotografía en discotecas y tal, que se llamaba Viu Lleida, que todavía sigue el chico haciendo fotos, no para mí, porque a mí ya no tenía mucho sentido que siguiera con eso, pero claro, cuando tenía 20 y pico de años y tenía ganas de salir, esa para mí fue súper divertida, porque todos los días tenías que salir y encima ganabas un dinerillo, pues ya estabas allí contento. ¿Con qué edad eso? Eso yo creo que debía tener 24 años. 24 años. 24, sí. Qué bueno. Sí. Sí. Entonces es un poquito ligado a lo que me preguntabas al inicio, ¿no? De cómo surgen las cosas. No lo sabes. No lo sabes. De repente, en ese momento, pues quizá tenía ganas de salir y un día te levantas con un embrión de idea, ¿no? Y dices, venga, a ver qué puedo... Y me acuerdo que fui a comprarme una cámara de hacer fotos y a mirar a ver qué podía hacer y acabas teniendo un negocio. Hostia. Pero ¿cómo lidias con el hecho de que a lo mejor esa idea no salga? ¿Cómo lidias con la parálisis? Yo creo que si tienes que lidiar con eso, tienes un problema. Porque inténtalo. Es que creo que vivimos en un país donde, ostras, la gente tiene mucho miedo al fracaso. No tengo nada de miedo al fracaso. Le he cagado millones de veces y seguro que la cagaré millones de veces más. Pero me jodería mucho más no intentarlo. Es decir, al final, yo cuando pienso algo digo, ostras, me apetece mucho hacerlo. Y en ningún momento pienso, ¿qué pasará si sale mal? Sí que es verdad que, ostras, ahora tengo negocios que quizá tienen una envergadura más grande, entonces, claro, hay una mayor inversión y sí que si te metes en un lío, pues bueno, te metes en un lío de más pasta. Pero antes, que eran negocios como muy pequeños, que al final era tus horas, tu tiempo y un material mínimo, ostras, hay muchas veces que la mayoría de emprendimientos solo son tiempo. No sé. ¿Y constancia? Constancia siempre. Porque yo creo que tú, algo que te característica, por lo poco tiempo que nos conocemos, creo que es eso, creo que es la constancia. Sí, al principio sobre todo. Sí, porque ves, una de las cosas que a mí siempre me pasa es que yo soy como súper enamorado de mis proyectos, pero después cuando ya funcionan, ostras, ya no es que dejen de importarme, los quiero igual, pero lo que me gusta es el reto de generar algo nuevo, de que salga. Esto... No sé qué pasa, pero es como que encuentra esa chispita que me hierve la sangre. Adrenalina pura y dura, sí, sí. Y después cuando ya vas, como, ahora ya está. ¿Qué podría hacer para que...? ¿Pero mantienes esa motivación siempre? Al principio sí. ¿Y luego? Es decir, pero claro, ¿qué es al principio? ¿Son 3 meses, 4 meses? No. Sí, hombre, ya me gustaría. ¿Cuánto es decir, claro, arrancar un proyecto quizá a lo tonto, por lo menos 1 año y medio te tarda. Pero al final es que un proyecto tiene que ser como cuando te enamoras, es decir, tiene que ser algo que no te deje dormir, tiene que ser algo que cuando te despiertes quieras apuntar lo que has pensado. Solo así te sale. Cuando yo escucho a la gente que, no, quiero montar este proyecto porque voy a forrarme. ¿Cómo? A ver, cuando tú montas algo,
te tiene que gustar un trabajo bien hecho. El dinero será una consecuencia de un trabajo bien hecho. Bueno. Pero si lo montas ya directamente para conseguir dinero, creo que lógicamente todo el mundo, hostia, no dices voy a montar un proyecto por amor al arte porque no sé qué. Sí que ojalá salga bien y ojalá puedas monetizarlo y puedas vivir de ello. Claro que sí, porque necesitamos comer todos. Pero no lo montes solo pensando en eso, ¿sabes? Creo que lo más guay es cuando lo montas como una locura de ostras, esto tiene que salir a la luz. Qué bueno. Pero bueno. Después del estudio de fotos, ¿qué hiciste? No, el estudio de fotos, no, fue estudio de diseño. Después lo de fotos fue en discotecas, que fue Viu Lleida. Después de allá me fui para Barcelona y monté un estudio allí de diseño, que allí me la pegué un poquito porque al final venía con muchos contactos aquí y allí empezar me costó un poco. De allí salté a Boitaui, que fue lo de Instaneu, que ese sí que fue un proyecto de fotos. Pero te diste cuenta de algo interesante en Instaneo, ¿verdad? Sí. Algo que digo mucho cuando la gente emprende es que la gente observe. Es decir, que abran los ojos y que escuchen, sobre todo. Y creo que esta historia en concreto, porque ya me lo has explicado fuera de cámaras, pero quiero que la expliques otra vez. Sí, fue muy bueno porque lo que digo, ¿no? Ostras, estaba como muy enamorado de mi proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no conseguía monetizarlo como yo quería. Hostia, era como, ¿cómo está costando? Y me acuerdo que me vino un tío allí, Manel, espero que veas algún día esto, y me dijo, Xavi, el dinero están los niños. Y pensé, hostia, este tío lleva años aquí, este tío sabe de lo que habla. Y pensé, bueno, pues vayamos a mirar, ¿no? Y empecé a adaptar un producto que fuera para niños y colocarme en el sitio donde pudieran ver los niños y tal, y fue como un escalestric, ¿sabes? Fue encontrar el punto en los niños y cambió el proyecto un 300%. Y dices, hostia, qué importante es cuando alguien te dice algo, hostia, ten las orejas como Dumbo, porque hay veces que te dicen nada, era una frase súper tonta, pero, hostia, cuando la encaré, y se lo he dicho muchas veces, hostia, Manel, no llega a ser por ti, no sé cómo hubiese acabado esto, pero de la misma forma seguro que no, y es guay. Es curioso porque Santi, que estuvo también en un podcast anterior, también mencionaba lo mismo, que gracias a que alguien le comentó una situación en concreto, se dio cuenta, en vez de tomar esa reflexión o ese comentario como algo negativo, lo tomó como algo que luego le sirvió para poder hacer crecer lo que a día de hoy es Bonobo. Ah, ostras, muy bueno. Eso es buenísimo. ¿Y después de eso, qué vino? Después de eso monté en Barcelona Microcultura, que eran microespectáculos para 15 personas. Fue un proyecto muy guay, al final también un proyecto como muy pasional. Ganamos el proyecto emprendedor de Moritz, lo hacíamos en los bajos de un restaurante. La verdad fue muy chulo. No se acabó de monetizar como nosotros queríamos, pero... ¿En qué consistía? Hacíamos microteatro, microópera, microdanza, pero eran espectáculos 15 minutos y solo podían estar 15 personas en una sala pequeña. Y era brutal. Por ejemplo, pusimos una cantante de ópera en un lavabo con 15 personas y era espectacular. Es decir, ¿Un lavabo? Sí, en un lavabo. Y eran cosas como... Porque al final lo que queríamos dar es un poquito de espacio a gente que estaba empezando en el mundo del teatro, en el mundo de la danza y llevarlos a un público. Al final era una entrada muy, muy reducida, eran 2,5 euros por espectáculo, y si se cogían, hostia, te hablo de memoria, si se cogían 4 espectáculos, me parece que eran 6 euros. Era algo, ostras, venías allí, te hacías unas birritas, veías unos espectáculos. En Madrid sigue estando y funciona muy bien, que se llama, no es mío, lógicamente, se llama Microteatro por Dinero, y la verdad es que era un concepto como muy fresco y muy guay. La verdad fue muy divertido. ¿Pero cómo llegas a eso? Pues porque fui a Madrid, lo vi, me encantó y dije, ostras, esto en Barcelona, pasa que en Madrid era de teatro y yo quise abrirlo a distintas artes escénicas. Qué bueno. Y pasa es que el problema que yo tenía es que en invierno tenía el de Instaneo, que se me solapaban, y después ya una de las veces cuando fui a la nieve, y al volver ya no tenía la energía o el tiempo para dedicarle, me había liado en otra cosa de zumos cold press y ya me fui de varetas.
Siguiente este. Sí, Juicy. Que Juicy, mira, Juicy fue un proyecto que me dio una hostia buena de realidad de lo que pasa a veces cuando tú crees en algo, pero lo haces demasiado pronto. Queríamos hacer unos zumos y queríamos que los zumos fueran cold press. Y en ese momento nadie hablaba del cold press ni todo. Nos costó un montón de... ¿Cold press para la gente que no lo entienda? Es, por ejemplo, tú cuando coges un brick de leche y está pasteurizado, al final lo que hacen es con temperatura matan a las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que también matas las vitaminas. El cold press es una presión en frío que se hace con agua. Y entonces lo que hace es matar la bacteria, pero no mata las vitaminas. Y era pues como un concepto muy innovador, pues que encarecía bastante el producto. Y me acuerdo que cuando tuvimos el zumo acabado, que intentábamos ir a Veritas y cosas así, claro, nos decían, hostia, pero es que es un zumo que vale 3,5 euros. ¿Quién va a pagar 3,5 euros por un zumo? Ya, pero tiene las vitaminas. Nosotros estábamos como, el producto este es la caña, es decir, está buenísimo, tal, no sé qué. Ya, pero es caro. Ya, pero es que el precio es este. Y si alguien, esperemos que la gente sepa valorar lo que tiene esto. Y no pasa nada. Futú fue que al cabo de un año y medio, empezaron a salir marcas, empezó a entrar en la sociedad gente que claramente lo hacía mejor que nosotros a nivel de marketing, a nivel de todo, y sabía posicionarse y que la gente entendiera por qué esto valía este dinero y no otro. La gente empezó a consumirlo y yo ya no tenía contacto, ya había disuelto un poco la marca, se me había acabado el hype interno, ¿no? Esa llamita que tienes, y al final me di cuenta de decir, ostras, creo que ahora que alguien ha hecho este camino y ha abierto estas puertas, quizás sería mucho más fácil reemprender la marca porque la gente ya tiene esa asociación de si tú quieres eso y eso es calidad, eso tiene un precio. Pero sí que es verdad que ya creo que estaba liado con restaurantes y no lo abrí. ¿Crees que hay un momento en el cual tienes que decir basta y dejarlo ir? Sí. ¿Y cuándo sucede? Si es un proyecto que tiene inversión bestia, es muy fácil, porque al final tú tienes un punto muerto que tienes que estar viendo, y si al final si estás tirando de financiación, tienes que dejarlo ir cuanto antes mejor. Pero si es un proyecto que al final lo único que te supone a ti es tiempo, es dependiendo de si el tiempo que te está suponiendo puedes complementar con otras actividades que te sustenten. Alárgalo lo que tú quieras, porque al final esto es como el que le gusta ir en bicicleta o el que le gusta ir en moto. Es decir, es tu proyecto, es tu bebé y le dedicas un tiempo porque lo quieres. Entonces, alárgalo lo que tú quieras. Ahora, si por ejemplo es un proyecto como un restaurante, ostras, si en 4 meses estás en pérdidas continuas, yo, por ejemplo, soy de cortar la cuerda, porque si no, es que te puede hundir muy rápido. Pero claro, es que cada proyecto tiene unos timings distintos. Es muy difícil de decírtelo. ¿En todos tus proyectos eras persona jurídica? Es decir, ¿pasaste a ser sociedad o era todo como autónomo? No. En los primeros era autónomo. Y después ya, desde hace unos 10 años, SLs. SL. Sí, SL o SLU. Vale. ¿Desde ese último emprendimiento pasaste ya al tema hostelero? ¿O aún no? No. Han pasado muchos, pero es que al final han sido como microproyectos. Creo que al final... al principio es como tenías muchas ideas tal y al final siempre me gustaba como tocar muchos palos porque era lo que te he dicho antes, siempre he sido muy curioso y al final tenía muchas ganas de ver, ostras, pues había cosas con el e-commerce y sabía hacer con la fotografía y salían muchos proyectos con distintas personas que funcionaban, pero que al final es lo que te digo, llega un momento en que la pasión se junta con la monetización y claro, uno empieza a funcionarte, empiezas a ganar dinero con ese y lógicamente lo que vas soltando un poco de cuerda en los otros y te tiras a ese, aunque los otros no es que te estén yendo mal, pero ese te está requiriendo más tiempo y te da más dinero, entonces tiras para allá. ¿Qué pasa? Que el restaurante primero no pensaba que la verdad que funcionaría tan bien y fue entrar en eso, empezó a tirar y empezaron a salir proyectos a partir de ahí. Pero antes de entrar en el mundo hostelero, ¿hiciste algo previo?
Sí, todo esto es previo. Pero me refiero, es decir, lo último que hiciste fue el tema de los microconciertos. Sí, y lo de Instaneu, que es lo de las fotografías en la nieve, Instaneu, y el estudio de diseño. El Zumo Cool, Sí, Cool Press. sí, correcto. Y luego, hostelero. Sí, hostelería. Sí. ¿Cuál fue la primera La primera fue adquisición? el restaurante de aquí Lleida, La Capital. La capital. ¿Por qué la capital? El nombre de La Capital fue porque yo siempre decía a mis amigos de Barcelona que Lleida era la capital del mundo. Y esto es la coña interna, pero la externa era que al final, ostras, yo iba desde los 18 viviendo en Barcelona, moviéndome mucho y tal, y yo quería un concepto que saliera de grandes capitales y llevarlo a una segunda capital. Por eso al principio toda la carta, los nombres de las hamburguesas eran segundas capitales. Y la capital era que todos los productos que toda la idea que nosotros traíamos era sacada un poquito de grandes capitales y pues nos íbamos, pues que si a Londres a probar las hamburgueserías que más la petaban para ver qué estaban haciendo. Nos íbamos a Madrid, nos íbamos a Varna y intentábamos llevar a Lleida un poquito de esta adrenalina, ¿no? En forma de comida. ¿Pero cómo nace el proyecto? Es decir, ¿qué te viene? ¿Te llega el local porque sí y lo ves tú? No, ni mucho menos. Yo tenía el estudio de diseño y tenía 2 clientes que tenían restaurantes y en Varna estaban empezando a petarla todo el tema de hamburgueserías tal y me flipaba. Y aquí en Lleida no había acabado de pegar todavía y tal. Y se lo propuse a 2 de mis clientes. Le dije, mira, quiero hacer esto, pero no sé hacer hostelería. Entonces, es algo que tengo la idea muy clara, pero que necesito un buen partner para que lo podamos hacer conjunto, ¿no? Y allí encontré a Fidel, que es mi socio, y la verdad es que él al principio me dijo como, no sé si lo veo. Y fue muy bueno porque al cabo de un mes me llama, o sea, he estado en una de esas hamburgueserías y quizá me mola, la idea. Digo, venga, va, pues pongámonos. Y la verdad es que salió y súper bien. Bueno, 10 años ya. Con la capital. Sí. ¿Sabías que en la uni estuve mucho tiempo yendo a la capital a comer? ¿Ah, sí? Sí. Me encantaban las hamburguesas vegetarianas. Bueno, fuimos de los primeros en tener una... Hicimos solo una carta para vegetarianos, porque era ¿ves? Esto fue otra de las cosas que en Varna se estaba empezando a mover mucho el movimiento vegetariano y dijimos, hostia, démosle un apartado solo para ellos. Es algo que está moviendo y gustó bastante. Pues me encantó, porque están buenísimas, tío. ¿Eres vegetariano? No, pero me gustaban, no sé. Porque al final la carne, es decir, me gusta mucho qué tipo de carne me como. Sí. Entonces, no sé por qué, pero la carne que se hacía pues, en hamburgueserías y tal, no solía sentarme bien. Y cuando probé la hamburguesa vegetariana, me encantó. Pero nuestra carne te tenía que saber bien, seguro. Pues no la he probado, solo he probado la otra, tío. En serio. Un día iré. Ya se puede acabar aquí, gracias, chicos. Un día iré. Pero de verdad que a mí eso me cambió mucho la perspectiva de pensar que algo que era verde pudiera tener un sabor tan característico y tan bueno. Sí. Eso, aparte del principio la hacíamos nosotros, la vegetariana, y después un buen amigo mío empezó con una marca empezó a hacer hamburguesas vegetarianas y el tío quería sacar una marca y dije, bueno, pues hazlas para mí y vemos a ver cómo de esto. Y empezamos a trabajar con él, con Ramón, y la verdad es que estupendo. Qué bueno. Estupendo. Sí, mola también que la gente... Al final cuando emprendes no solo es emprender tú, ¿sabes? Lo guay es ir encontrando gente que se vaya cruzando por tu camino con tus mismas inquietudes, ¿no? Y ir pudiendo hacer cosas. Y salen cosas guays. Por lo menos disfrutas. ¿Y después de la capital? Después de lo que pasó con la capital es que era un restaurante, entonces teníamos la idea de hacer una franquicia. Y empezamos a hacer la franquicia. Abrimos Cornellá al año siguiente, al año y 3 meses abrimos Soria, después Tarragona, Barcelona, Palamós. Es decir, que fue ya hubo ya unos años bastante heavies metidos en hostelería montando la franquicia. Fue una buena aventura, ¿eh? ¿Cómo funciona el tema de las franquicias? La franquicia funciona cuando una persona se interesa, te viene, te dice la localidad y a partir de allí tú realizas un estudio sobre esa localidad para ver a ver si es viable o no entrar con la marca. Después hay un canon de entrada
¿vale? Que el canon de entrada lo que cubre es pues, todo el diseño del local, adecuación, formación del personal y el pack inicial de la ropa y todo esto. La obra la paga siempre el franquiciado y después ya se arranca con el proyecto. El propietario, que es el que ha cogido la franquicia, tiene derecho a la explotación y te paga un porcentaje. Pero entiendo que la primera vez en que tú coges ese franquiciado, esa primera persona, es más complejo que una tercera, cuarta o quinta. Claro, sí. De hecho, la primera vez que fue Soria ya pusimos unas condiciones especiales porque al final aprendíamos los dos. Es decir, era algo, claro, tienes que preparar todos los manuales de cero. Es un proyecto, ostras, es un buen challenge porque al final estamos... O yo por lo menos estaba acostumbrado a que cuando montaba un proyecto lo montaba en la ciudad donde vivía. Entonces, un proyecto tiene mucha demanda de tiempo, ¿no? Y el que sea fácil llegar allí y poder dedicarle ese tiempo es un plus importante. Cuando tienes que coger un coche y hacer 3 horas de coche para ir allí para algo, que puede ser una tontería que solucionas en 20 minutos, te cambia mucho la perspectiva y te hace, vamos, ser sharp con lo que vayas a hacer, porque si no tienes un buen problema. ¿De todos los franquiciados que conseguiste en la capital, ¿Sí? siguen todos aún contigo? Mira, este año teníamos, en coronavirus fue el boom terrible y todo lo que era playa. Barcelona, que era nuestro, cerramos, Tarragona también cerró y Palamós cerró. Y ahora mismo queda Cornellá y Soria, que hace nada, hará como un mes o así, acabamos con la franquicia. Porque la verdad es que en cuanto a franquicias, ahora ha habido un problema. No es que un problema. Creo que es evidente lo que todo el mundo está viendo, que antes tú ibas al Mercadona y la cesta te costaba 30 euros y ahora te cuesta 65. Pues claro, todos los costes añadidos sobre un restaurante hacen que ahora no sea el momento más brillante para la hostelería. Entonces es un momento un poquito especial para la hostelería. Qué bueno. Bueno, qué bueno o qué malo, bueno, claro. Veremos. A ver, todos los cambios son malos y buenos. Es decir, se ventila mucha competencia y al final... Pero claro, son momentos duros. ¿Y se abren ventanas de oportunidad? Sí. Sí. Luego de la capital vino... De la capital, entonces, cambió un poquito el concepto porque lo que pasó fue que... Ostras, me daba cuenta que estaba persiguiendo un sueño, ¿no? Que me divertía mucho y tal, pero que al final te hacía estar cada día en una ciudad distinta. Y llega un momento que dices, ostras, quizá también quiero un poquito más de tranquilidad. Y con mi socio pensamos, ostras, ¿por qué no, en lugar de crecer así, como por España, no creamos marcas distintas y crecemos dentro de una misma ciudad? Porque uno de los problemas que nosotros vimos fue que cuando creces en muchas ciudades distintas, eres como fuerte en cuanto a personal, pero muy débil en cuanto a restaurante, en el sentido de cuando te fallaba alguien, no tienes recursos como para moverte. En cambio, si creces con más restaurantes dentro de una misma ciudad, tienes la gran ventaja de que si algún día te falla alguien de personal, te es relativamente más fácil mover el personal de un local a otro. Pero siempre y cuando tengas un holding, siempre y cuando tengas una empresa... Nosotros tenemos un holding, correcto. Vale. Sí, y claro, pero... quieras o no, y al final si se te han ido 3 personas y en el otro de esto le dices, mira, ¿quieres ir a trabajar a otra de nuestras empresas? Te es muy fácil mover personal y creo que eso nos ha dado bastante más calidad de vida. Qué bueno. Sí. Y empezó pues que era Cantamañanas, que es un restaurante de tapas y vermutería. Que justo el otro día me di cuenta que Cantamañanas salió un juego de cartas. Sí, correcto. Un joc de cartas en catalán en TV3. Sí, correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? Brutal. La verdad es que muy bien. No ganamos, quedamos segundos. ¿Pero cómo te enteras? Bueno, nos llaman ellos, nos dicen que les encaja nuestro restaurante en un programa que quieren hacer dedicado a jóvenes cocineros, tal, no sé qué. Perfecto. Y aparte fue muy bueno porque nos hacían cerrar el restaurante el día que venían. Y estábamos con mi socio y bueno, pues como cerramos, dijimos, ¿nos vamos a comer tú y yo, mano a mano? Venga, va, ¿nos pegamos un homenaje? Sí, y pues nos vamos al Carballeira. Y llamamos y dice, no, hoy tenemos cerrado. O sea, y para nada nos llegamos a pensar que íbamos a competir contra un Carballeira, porque era como, o sea, no... estaba un poco alejado de nuestras expectativas, ¿no? Y pensamos, qué raro que esté cerrado, ¿no?
Y cuando empieza el programa y nos llaman ahí y nos dicen, tío, que es que competimos contra Carballeira, pues el otro era Bonum y el otro era Destapat. Los otros tres era como muy parecidos el concepto y todo, y Carballeira estaba como muy fuera de rango. Pero la verdad es que ¿Pero fuera de rango en qué sentido? Económico. Claro, piensa que me parece que el ticket de ellos subió 320 euros y nuestra cuenta subió 130 euros y perdimos por 0,2. Wow. Es decir, que fue como muy justo, pero claro, tuvimos una aceptación del público brutal y nos vino un montón de gente en plan, ¡guau! Porque tendríais que haber ganado. Y lo guay fue esto, que la gente, ¿qué pasa? Que vio muy rápido de, aquí me lo puedo permitir. Porque si han comido 4 personas por 100 pavos, hostia, pues puedo ir allí y puedo comer. En Carballeira te será más difícil ir porque 300 euros te pican un poquito más, ¿no? Y al final fue muy divertido, primero porque se vuelca la gente, ¿no? Y te dice cosas y pensamos, ostras, qué guay, qué incaliu, ¿no? Que sería en catalán. Y la verdad, fue una experiencia muy, muy, muy divertida. ¿Cómo nace el Cantamañanas? El Cantamañanas no tiene una historia tan bonita. No. Un ex trabajador nuestro montó un local al lado de la capital y le dejó de funcionar. Y primero pensé, ostras, que tener a alguien que se te monte al lado, está el restaurante montado y tal, podríamos pensar en hacer algo. Y sí que ya teníamos alguna idea así en la chistera. Y al principio fue divertido porque mi socio quería hacer comida para llevar y yo quería hacer tapas y vermut. Y estábamos ahí, ostras, y una cosa y la otra, y decidimos dividir el local en dos. Y había unas puertas, que siguen estando las puertas, que se cierran y por una parte se entraba y se cogía pollos salás y comida para llevar y por la otra hacíamos vermut y tapas. Pasa que al final... Lo mismo que te he dicho con los proyectos, antes de que una cosa te empiece a tirar y empiezas a soltar un poquito la cuerda del otro lado, pues pasó esto. Empezaron a consumir más tapas, empezó a ver más gente, vas poniendo mesas, más mesas, y acabó saliendo la parte de comida para llevar. Pero la idea en sí surge de que, ostras, conocíamos el público de Capón, estábamos muy contentos con ellos, la verdad es que nos hemos sentido muy queridos siempre allí y dijimos, ostras, creo que tapas sería un buen combo para que no siempre la gente tenga la hamburguesa, ¿no? Y empezó así. Qué bueno. ¿Y sigue abierto a día de hoy? Sí, lleva 8 años. 8 años. Es decir, 2 años después de la capital nació el Cantamañanas. Sí. ¿Y después? Después el Porco. El Porco, que es aquí en vuestra calle, que fue una pizzería, que el Porco nació un poquito como lo que te he dicho, como una locura. Yo me acuerdo que queríamos abrir un nuevo restaurante, teníamos ganas porque teníamos la energía y era muy buen... Era muy buena época, fue 3 meses antes del COVID. Me acuerdo que firmé el local y no pude ni acabar las obras y empezó ya el declive. El declive, la montaña. Más que declive, no quiero... Mira, todo pasa, pero ha sido como para la hostelería, esos últimos años han sido una montaña rusa de aventuras, de ahora abre con pantallas, ahora abre estas horas, ahora máximo mesas de 2... Ha sido una aventura que realmente hay que aplaudir a todos los hosteleros porque nos han dado por todos los sitios que nos podían dar. ¿Cómo aguantaste eso? Bueno, pues con icos, con mucha paciencia, con muchos enfados y muchos abrazos y nada, a mi ilusión. A mi ilusión, digo, no. Es que no yo... Si realmente tienes en la sangre emprender, mentalízate que también tienes que tener la misma sangre para recibir golpes, porque son palos, pasan. En la vida pasan muchas cosas y al final forma parte del proyecto. Te he de decir que normalmente las curvas las tomas con alegría y las disfrutas, como el que le gusta conducir, pero sí que es verdad que todo lo del COVID, eso no han sido curvas, eso ha sido una aventura muy heavy. Pero bueno, forma parte del juego. ¿Crees que se podría haber hecho distinto? Sí, claro. ¿Cómo qué? Hombre, es que... Algo que te molestara en específico y que crees que podrías haber cambiado. Complicado, porque es que a toro pasado
es muy fácil No, sí, claro. decirle, pero es que no pudieron hacerlo de ninguna mejor manera. Pero claro, por ejemplo, a nosotros los restaurantes, una gran cosa que me acordaré toda la vida es que siempre nos cerraban los viernes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salía una nueva norma, una nueva sé qué, era un viernes. ¿Qué pasa? A un restaurante, ¿le haces esto un viernes? Le jodes la vida. Porque el viernes es cuando tú esperas. Claro, las tiendas están cerradas el fin de semana, entonces todos los aprovisionamientos los coges para un viernes. ¿Qué pasa? Estás con neveras a tope, con tal, con no sé qué, ¡pum!, te cierro. Y esto nos pasó como 3 veces. Claro, todo el material perecedero puesto en neveras un viernes era terrorífico. Es que temblabas cuando pasaba una cosa así. Pero cosas que pueda cambiar. ¿Cuánto más repercutió? ¡Buah! Mira, yo me acuerdo que me llegué a quedar a menos 190.000 euros, 195.000 euros. Todo de ICOs. Sí. No, todo de ICOs no, porque claro, había todavía cash flow que teníamos de la empresa y después de ICOs me parece que tuvimos que poner 100. Sí, hostia, que los acabamos de pagar en 4 meses, que eran ICOs a 5 años. Uh-huh. Y ahora acabamos. No, ha sido una buena aventura. Aparte de esto, paralelamente a los restaurantes, también empecé a dedicarme a apartamentos turísticos. Entonces, claro, los 2 sectores que más pillaron fueron el sector turístico y los restaurantes. Es decir, que llegó un momento que pensaba, wow, ya no sé por dónde me vendrán, pero ya no hay más sitios. Pero es bueno porque, no lo soltaste y seguiste con ello. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, primero porque creo que cuando tienes un problema, enfréntate al problema de cara. Es decir, hay muchas veces que creo que uno de las cosas que nos hacen bien cuando se emprende es habla con la gente. Si tú no puedes afrontar algo, ves allí a la persona con quien tienes que afrontar ese pago o lo que sea y dile, mira, está pasando esto, es una situación así, podemos llegar a un acuerdo, podemos hacer una cosa o te lo dejo, porque seguramente si tú llegas a un acuerdo y le dices, mira, si tú me reduces esto, yo te continuaré pagando porque si no, no lo alquilarás y tú puedes estar teniendo un income reducido, sí, pero pillo yo, pillas tú. Y creo que eso fue una de las cosas que tratamos bien, tanto en los proyectos que tengo con mi socio como en los proyectos que tengo individuales, de ir muy de cara, de ir allí y decir, mira, va a pasar esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos llegar a un acuerdo para que podamos aguantar esa situación lo más cómodamente posible los dos? Sí. Perfecto. Entonces, claro, creamos como una situación de emergencia, ¿no? Y siendo muy, muy cometido en cuanto a gastos y tal. Y pudimos ir aguantando. ¿Porque los locales son de alquiler o de...? Alquiler. Alquiler. Sí. ¿Y qué sale más a cuenta? ¿Alquilarlo o comprarlo? Hombre, yo creo que alquilarlo. Porque, ¿qué pasa? Lógicamente comprarlo una vez ya lo has hecho, pero es que cuando tú empiezas un proyecto, si vienes de cuna, guay, porque al final es que ya estamos hablando de un poder adquisitivo, pero al final yo, por ejemplo, que vengo de una familia muy humilde, comprar ya significa descapitalizarme. Entonces, tú tienes un rango máximo de crédito que puedes pedir a los bancos. Si te lo estás gastando en el alquiler de un local, ya no tienes maniobra. Lo guay es, si el proyecto te está tirando a tope y al final estás, pues sí, reinviértelo y compra un local, pero si realmente tu intención es crecer, con el dinero que te estás gastando en comprar el local, puedes crecer mucho. Correcto. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo crees que está el break-even? ¿Cuándo crees que es el punto de decir, vale, cojo y ahora paso del alquiler a la compra? ¿O crees que nunca llega? Depende de tu situación personal. Porque yo lo pienso y digo, si yo quiero escalar un negocio, claro, la mayor parte de las veces comprarlo es contraproducente, porque al final si yo tengo movilidad, es decir, puedo moverme, el estar de alquiler hace que tenga la posibilidad de poder coger mi negocio y llevarme al otro lado. Exacto. Por eso te digo, y también depende mucho de ti, porque las personas, a medida que vamos creciendo, tú vas queriendo unas cosas distintas. Al final tú puedes decir, no, es que yo no quiero escalarlo más de esto. Este es mi tope. Perfecto, entonces, si ya te está funcionando y realmente te sientes más cómodo teniendo local en propiedad porque quieres hacer una reforma muy costosa o lo que sea, hey, go for it. Es decir, adelante. Pero si realmente todavía crees que estás en una fase, lógicamente ya no estás en una fase embrionaria, ¿no? Pero en una fase todavía que dices,
es que no sé hasta dónde puedo llegar, ¿sabes? Entonces no te aconsejo que lo compres, porque ya te digo, es que si lo puedes pagar cash, perfecto. Cash me refiero sin tener que pasar por el banco. Entonces, guay, porque representa que ya estás moviendo unos números importantes. Pero si tienes que hipotecarte, perdona, o tienes que coger y limitarte en muchas cosas, te limitará mucho en cuanto a movimiento y crecimiento. Porco Dío. ¿Cómo fue eso? ¿Te cerraron? Ah, pues sí, me cerraron tal, no sé qué. Yo me aislé en una casita que tenía en un parque natural y me compré un horno de leña. Y me puse a hacer pizzas, tal, no sé qué. Y empecé a cocinar las pizzas con troncos, ¿no? Y, ostras, pensé, ¿cómo cambia el sabor? Y Sí, de ¿cambia mucho? Cambia muchísimo. El olor, la temperatura es distinta. Hostia, para mí es otro nivel. Es otro nivel. Y es lo que te digo de todos los proyectos. Cuando haces los proyectos desde el cariño, no miras, porque realmente cuando tiene que venir el camión con la leña, tal, no sé qué. Y después, al final, claro, mi nivel de cocinero es mínimo, pero sí que, ostras, busqué gente que le gustara, que pusiera pasión también en eso y que supiera cocinar bien. Y empezamos a trabajar. Pues busquemos un horno que sea de leña, que pueda hacer todas estas cosas. Después encontramos uno que rodaba, ¿no? Y cuando rodaban, pues todas las pizzas se cocían más uniforme y no se quemaban las de un lado y las del otro. Y empezó todo este expertise en cuanto a la pizza. Nos empezó a enamorar este mundo, buscar a ver cómo era la mejor masa, qué harina, qué tomate, todo. Y empezamos aquí con la pizzería. Y la verdad, guay, porque ahora salió el otro día en el periódico que según TripAdvisor está uno de los 5 mejores restaurantes de Lleida y estamos muy contentos. La verdad es que estupendo. Pero no todo fue tan bueno. No. Recibiste llamadas de Italia, ¿no? Por el nombre. Ah, bueno, sí, claro, porque el nombre fue súper polémico. El nombre fue por una coña, porque yo cuando vivía en Barcelona, cuando estaba estudiando la carrera, vivía con un tío que era italiano. Y siempre era un tío bastante mal hablado y todo el día estaba cagándose en todo. Me decía, porco tío. Y era la primera palabra que yo escuché en italiano. Y me acuerdo que ya cuando lo veía le decía, porco tío. Y cuando quise abrir esto, me gustó y creé todos los nombres de las pizzas a base de blasfemias, ¿no? Y son todo insultos. Y fue muy bueno porque incluso, bueno, ahora sé que se han divorciado, pero el marido, ex marido ahora, de Chiara Ferragni, me parece que es que yo de blog, es como la bloguera italiana por excelencia de allí. Pues, y él es un cantante de rap, que no es que sea extremadamente fan suyo, pero bueno, es un cantante de rap. Y en una entrevista dijo, ostras, me he enterado que en España hay una pizzería, dicen en Barcelona, porque claro, para España, Lleida es Barcelona Rodalías. Una pizzería que se llama Porco Dio, quiero ir. Y desde entonces se hizo viral en Italia y cada día nos llaman como 30 personas para decir Porco Dio y cosas así. Es un poco jaleo, pero nos hace mucha ilusión. Y vienen un montón de gente de Italia por el nombre. Es brutal y vendemos un montón de camisetas. ¿Camisetas? Sí, porque que pedían la camiseta de los trabajadores y empezamos a venderla y sí, se las ponemos en una caja de pizza y vendemos camisetas. Oh, qué bueno. Sí, muy guay. Al final, mira, la idea es que un nombre, una tontería, un tal, reírte, tío. Lo más importante en un proyecto es reírte. Y pasártelo bien. Sí, quizá el cura no se reí tanto, pero para mí es una maravilla. Es una maravilla. Lo que me gustaría entender, porque luego ¿abriste algo más aparte del Porco Tío? Sí, al lado abrí el Canichi, que ya no está, vale. Que era uno de ramen. Sí, mira, ¿ves lo que te decía? De uno que vimos que por el número de personas tal, no sé qué, nos abrían 2 ramens más. Vimos que, ostras, que el fin de semana teníamos gente, pero entre semana no. Lo que me preguntabas antes, ¿no? Pues aquí lo tienes, de decir, ostras, ¿es mi proyecto principal? No. ¿Estoy haciendo break-even? Sí, algunos meses no. Tengo otras cosas de cuanto a sustentarme, sí. Corta. Y lo tuve, no sé si 8 meses y corté. Y no es que fuera mal, pero no... Haciéndolo bien, ¿cuánto tarda un negocio hostelero a conseguir ese break-even? Perdón, vamos a explicar qué es break-even si quieres. Expliquemos qué es break-even. Es decir, break-even simplemente significa el hecho de haber dejado un dinero, X capital, por ejemplo, 100.000 euros, y yo recupero ese dinero en tantos meses. Pues yo cuando llego a ese dinero de ganancias es cuando llega el break-even, ¿no? A ver,
Por ejemplo, con La Capital fue muy rápido. A los 6 meses ya habíamos llegado a break-even. Pero también porque si ahora miro toda la trayectoria desde atrás, cuando empiezas a hacer los negocios y no tienes recursos, tú pones baldosas, te coges una furgoneta alquilada y te vas a Madrid por 3 euros menos de cada silla y te recoges sillas y haces las cosas con una caña y una palita, ¿sabes? Lógicamente, cuando las cosas te empiezan a ir mejor, por ejemplo, cuando decimos el porro, pues vamos a buscar ese horno. Vale, pues tendremos que reventar la pared y entrar el horno con un toro y con un no sé qué. En el primer restaurante nunca hubiese hecho esto. Es que hubiese hecho otro concepto. Entonces, ¿qué pasa? En un restaurante, cuando realmente eres súper meticuloso en cuanto a lo que estás gastando, es bastante fácil recuperarlo. Claro, lógicamente después cuando te metes en cosas de más envergadura, pues normalmente cuenta 1 añito y medio, una cosa así, 1 añito y medio, 2. Suele ser la media. Sí, ¿Hay alguna regla escrita? ¿Hay algunos parámetros? No. También te digo que la media, después del coronavirus, ojalá fuera esta media. Porque han sido años muy malos. Entonces, claro, en circunstancias normales era esto. Porque antes lo que me has comentado de que aparte de la hostelería también estabas en apartamentos turísticos, ¿cómo nace eso? Eso nace a raíz de que un amigo mío compró unas casas y me pidió de hacerle las reformas. Y porque yo alquilo pisos también a nivel particular, ¿no? Y le gustaba pues cómo los decoraba, tal, no sé qué, al final pues una línea así un poquito moderna y tal. Y a raíz de esto me dijo, ostras, que creo que no te molaría llevarlo, a ti que siempre te mola estos tinglaos, tal, no sé qué. ¿Por qué no generas algo a partir de eso? Y primero no lo veía claro, tal, después me empezó a divertir, me empecé a meter. Y sí, después de Cambrils me fui hacia Reus. Y ya está. Y después ya dejé lo de Cambrils porque cosas que he ido aprendiendo con el tiempo es que cuando son apartamentos de mucha capacidad, los problemas son mucho más grandes porque montan muchas más fiestas y muchas más cosas. Cuando son apartamentitos más pequeños, normalmente es más algo familiar y tienes menos problemas. Ahora pasa el tema de entender cómo es tu estructura organizacional. Me gustaría entender cómo pasan por ese mando de órdenes, ¿no? Es decir, cómo pasa una orden a cumplirse hasta llegar al escalón más bajo, o llámalo en un sistema horizontal, al último peldaño. ¿En qué negocio? En todos. No sé, me gustaría entender, es decir, claro, porque a ti te viene una idea y dices, vale, yo quiero montar una pizzería. Sí. ¿Qué hago? Bueno, claro, ahora en cuanto a hostelería lo tengo mucho más fácil porque al final ya tenemos un tipo holding, ¿no? Y al final es hostelería organizada. Ya tenemos una persona que es un chef ejecutivo, que al final es el que se encarga de cuando tú tienes una idea, le dices, miremos esto, vayamos primero a ver quién la está petando en esto y cómo y qué es lo que... Un chef ejecutivo. Sí. Entonces, esta persona, cuando tú ya le has dicho la idea, lo llevas un poco a que pruebe lo que tú quieres transmitirle y dirle, bueno, mírame precios de qué costaría esto, de qué costaría que lo fabricáramos nosotros, porque nosotros ya tenemos una cocina central, y a cuánto lo podríamos vender. Vale, un segundo. Es decir, tenéis una cocina central que da servicio a los restaurantes del grupo. Correcto. Pero no lo tenéis en un restaurante, ¿o no, sí? No. Tiene que estar... es un obrador y tiene que estar separado. ¿Y entonces en el propio restaurante qué se hace? Se cocina, pero hay cosas como, por ejemplo, las salsas. ¿Qué pasa? Cuando tú cocinas una salsa en un restaurante tú puedes tener una olla, pongamos de, 20 litros. Claro, en un obrador tú puedes tener una olla de 100 litros. Entonces, claro, tardas lo mismo en hacer, bueno, lo mismo no, pero muy parecido, hacer 20 litros a hacer 100. Entonces, lo que haces es cosas un poquito más a lo grande. Y entonces allí entiendo que ahorras tiempo. Tiempo y recursos, correcto. Y mejoras operativa. Exacto. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. ¿Cuándo crees que debo hacer el salto? ¿Cuándo crees que se debe hacer el salto de 1 a 2 restaurantes? ¿O crees que con uno es suficiente? Porque he visto mucha gente que tiene un restaurante y está bien. Depende de lo feliz que vivas. Sí, es que me parece curioso, pero al final cuando tú le preguntas a alguien sobre el tema hostelero, no suele estar todo lo feliz que a alguien le gustaría estar. Es un mundo complicado. Es un mundo complicado porque, ¿sabes qué pasa? Que un negocio de hostelería
Es como jugar muy al póker, porque ¿qué pasa? Tienes que comprar un producto que es súper caro y súper perecedero. Tienes que pensar, hoy la voy a petar y pones a 10 personas en plantilla y de repente te caen 3 truenos y no tiene nadie. Son negocios complicados. Sí que es verdad que cuando va, ostras, a mí me encanta ver el placer que produce la comida. Me encanta verlo porque al final es lo que te digo, yo me dedico a mis hobbies, entonces a mí me encanta comer. Y cuando... Es que disfruto tanto viendo a la gente comiendo que pienso, hostia, es que me da igual. Las malas épocas, pues bueno, pues ya veremos a ver cómo las pasamos. Pero si lo disfrutas, no hay otra, tío. No hay otra, pero sí que es complicado. Para entender la cadena de mandos, Sí. ¿pasa por ti primero? ¿Se lo pasas al chef ejecutivo? Bueno, por mí y por mi socio. Es Bueno, decir, por ti, yo soy más el loco de las ideas y mi socio es una persona súper pragmática. Es decir, yo soy súper desorganizado. Me voy de un palo a otro, tal, no sé qué, y él no, él es mucho más uniforme. Entonces, lo hablamos, ¿qué te parece tal, no sé qué, no sé cuántos? Al final es como números. ¿Crees que podemos y que sí, pero que no se te vaya la olla? Venga, va, pues pim pam, miramos esto, hablamos conjuntamente y entonces con el chef miramos a ver la viabilidad de si la cosa puede salir o no. Entonces, a raíz de esto, decimos, ostras, pues esta idea que de esto, ¿dónde podríamos montarla? Entonces ya empieza la siguiente fase de esta sí que la hago más yo, de ir a buscar un local. De, ostras, a ver dónde podríamos hacerlo, dónde podría encajar, tal, no sé qué. Cuando ya tenemos eso, la fase del diseño local, que también es mi parte, es decir, mi parte es más como de arrancada. Creo todo me pongo en contacto pues, con los equipos de paletería que normalmente trabajo, hacemos toda la obra y después tenemos otra persona que es la encargada del personal. Entonces, ella ya acaba formando el equipo junto con mi socio, ¿no? Que se encargan de crear el equipo inicial y empezar un poquito el negocio. ¿En qué momento pasas de SL a holding? ¿En qué momento hay el conocimiento o la habilidad suficiente para decir, no, espera, como SL tengo algunas ventajas fiscales, pero creo que es el momento de hacer el salto a holding y cómo funciona eso? A ver, aquí hay distintos factores en juego. Uno, que tú tengas claro hasta dónde quieres... Si tú realmente... el final de tu empresa puede ser venderla o puede entrar alguien. Cuanto antes tengas un holding montado y una estructura empresarial, antes funcionarás mejor. Es decir, lógicamente si tienes un restaurante no puedes tener un holding, pero al momento que tú tienes dos, puedes empezar a tenerlo preparado, porque, ostras, son muchos los beneficios de tenerlo bien estructurado y no solo en tema económico, en tema personal, en tema todo. Es decir, depende de tu ambición. Pero a partir de 2 restaurantes, si tu intención es seguir creciendo, ya podría ser un buen momento para ir estructurando. Y aparte, cuanto antes lo hagas, más económico será. ¿En qué momento te das cuenta tú que tienes que pasar de una u otra? ¿Y qué ventajas viste respectivamente? Claro, para nosotros fue muy claro porque desde el momento que quisimos montar una franquicia, nos era mucho más conveniente un holding, porque entonces, claro, ya desde allí había una distribuidora de alimentos que tenía que vender a los restaurantes y ya por pura lógica nos fue llevando allí. Y después también porque gracias a un conocido mío que tiene muy buenos asesores, tal, no sé qué, nos empezaron a introducir en este mundo y la verdad es que fue un antes y un después. Es brutal. Realmente cuando hablas con alguien que tiene conocimiento de esto, o sea, te das cuenta de que somos unos pardillos. ¿Proyectos futuros? Guau. Hay una cosa que no te puedo decir. Ya veremos a ver sí, lo que de esto, sí, a ver si sale, pero es con una persona que vino aquí al podcast, te doy una pista. Y bueno, hay un proyecto que llevo ya años intentando hacer, pasa es que me está costando mucho, que sería un proyecto más para Lleida, porque al final creo que hay proyectos que los ves y dices, ostras, es un proyecto como sencillo, que te puede salir, puede tener una rentabilidad, y ese es un proyecto como un poquito futuro y que me envuelve un poquito loco a mí, pero que creo que económicamente es un poco crazy, que es, en la parte donde vivo me gustaría hacer como una especie de hotel rural de cabañitas para que la gente pueda venir, pero que hubiera como una parte de cowork, o sea, de competencia, y que la gente pudiera venir, ostras, a desconectar un poco y
y a enseñar una parte de Lleida que creo que tiene un valor añadido, que está como súper desconocido y que personas como yo, que he vivido desde los 18 en Barcelona y criticaba mucho aquí, ahora me he dado cuenta que, ostras, que hay una parte y un potencial que me encantaría desarrollar. Pasa es que es un proyecto complicado por tema de licencias y tal, y estamos en Cataluña y esto sí que es un poco... Si emprender ya es difícil, emprender con palos a las ruedas es muchísimo más difícil. Y aquí las leyes y la burocracia y todo esto, ¡buah!, es que es muy complicado. Hay que cambiar. ¿Crees que hay algún concepto a nivel hostelero que sea importante, que alguien que quiere empezar a emprender en el mundo de la hostelería necesite saber? ¿O algo que tú le dijeras para que se ahorrase un camino? O que es decir, no el camino, pero que se ahorrase ciertos tramos. Hombre, mira, una de las cosas vitales en hostelería es, si quieres empezar, empieza por un local que ya esté hecho. Porque a nivel de permisos, licencias, patatán, mira, lo que te estaba diciendo en este proyecto es un poco exactamente esto. Si algo ya está montado y ya tiene una licencia, tú cambias las 4 cosas y puedes arrancar. Si empiezas en un local de obra, primero la inversión se te dispara una barbaridad. Y después, que todo lo que es normativa no es la misma normativa ahora que antes. Es decir, cables que tienen que ser Afumex, no sé qué. 1000 cosas que uno, encarecen mucho el proyecto y dos, te requieren un montón de tiempo en la creación del mismo y de conseguir los permisos y conseguir todo. Esto sí te lo puedes saltar, es perfecto. Y a nivel más interno de idea, digamos, lo que creo es que lo que más mata al emprendimiento es el tiempo. Es decir, no esperes ser el mejor experto en algo para empezar algo. Empieza siendo honesto. Crea. Quiero esto y lo quiero ya. Y creo que lo que yo estoy dando es, por lo menos ahora mismo, lo mejor que puedo dar. Pues empieza. Y después ya verás cómo tu propio cliente hará que migres súper rápido hacia otro stage que no conoces. Porque, mira, el anuncio de Aquarius siempre lo decía, ¿no? De que, ¿cómo era? Que la gente... hostia, no me acuerdo cómo era el eslogan, pero... El eslogan de Aquarius. Sí, de Aquarius, que era... Si alguien lo puede buscar. Que simplemente de que tú puedes hacer una marca para deportistas y al final te la acaban bebiendo los resacosos. O sea, ellos nunca pensaron de hacer una bebida para resacosos, pero bueno, han encontrado un nicho y ese nicho les funciona. Pues al final pasa lo mismo con todas estas ideas. Lo que te he dicho de Instaneo, uno pensaba que era un producto muy enfocado para escolares y fue un producto perfecto para escolares. Si hubiese dedicado mucho más tiempo a crear la idea, quizá se me hubiese pasado este momento de hype interno y no lo hubiese hecho. En cambio, si la sueltas, si vas viendo el feedback de la gente, si eres muy receptivo, migrarás. Entonces, tira para adelante. Un poco fenómeno parálisis por análisis. Puede ser. Sí, me gusta mucho. Sí. Sería esto. Si tuvieras que decirme un paso a paso sencillito para alguien que está empezando, es decir, imagínate, yo cojo y digo, Xavi, estoy listo, quiero empezar con esto y quiero empezar hoy. ¿Qué haría? Dame 3 o 4 pasos. Claro, pero depende del proyecto que tengas. Imagínate que quiero montar, no sé, una hamburguesería. Vale, perfecto. ¿Tienes espacio? Es decir, deberíamos caer el local primero, ¿no? Claro. Es decir, ¿primero va la idea o primero va el local antes que la idea? Primero va la idea. Vale. Es decir, porque montar una hamburguesería en las afueras, pues quizá puedes tener muchos más problemas si nadie te conoce. Es decir, primero busca la idea y la viabilidad. Porque, por ejemplo, yo cuando empezamos con La Capital, que estábamos yo y mi socio, Barcelona nos encantaba, pero el bolsillo no acompañaba a Barcelona. Entonces, claro, fuimos a los bancos, tal, no sé qué, y pues con el dinero que pudimos empezar en Lleida. Entonces, sé un poquito realista. Porque no montes algo quedándote a cero, porque si el mes siguiente no te está yendo bien tendrás que cerrar. Y esto es un gran problema que tiene un montón de gente. Y de aprieto. ¡Pum! 2 meses cerrado. ¿Por qué? Porque no tienes fondo, no tienes nada de caja, tío. Liquidez, sí. Entonces, creo que primero es la idea. Después ver hasta qué punto la puedes hacer. Y a la que tengas ya ese poquito de tal de no sé qué, busca el local,
¡Ey, ponte! Pero si al principio tienes que ponerte tú y tu madre en la cocina, pues te pones tú y tu madre en la cocina, o tú y tu colega, y empezáis allí mano a mano, y empezáis haciendo cosas y nada de personal. Yo, la gente que quiere empezar un proyecto y quiere empezar siendo jefe, chico, lo tuyo no es emprender, lo tuyo es ser un gilipollas, ¿sabes? No. Empieza, ponte un delantal, si lo tuyo es hostelería, guay, ponte un delantal, tira para adelante, métete en la cocina. ¿Por qué? Porque conocerá en la cocina o en la sala. Porque empezarás conociendo el negocio desde dentro. Lógicamente, si después montas otro, ya no te digo que hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tendrás una envergadura, ya tendrás una experiencia, ya tendrás muchas cosas y podrás tirarlo o podrás desvincularte un poco de esto. Pero al principio, llénate de mierda, porque es guay. Es guay empaparte de esto y realmente si lo que tú quieres y lo que tú sientes es ese proyecto, te gustará hacerlo. Entonces, empieza cuanto antes. ¿Por qué crees que hay tantos problemas en hostelería, tanto con el personal como con la calidad del producto? ¿La calidad del producto? Me refiero, es decir, hace poco salió una noticia muy interesante en la cual decía que había muchas más inspecciones en hostelería que en cualquier otro ámbito. ¿Por qué pasa eso? Hombre, porque todo lo que es sanitario, al final tú piensas una cosa, que en un supermercado pueden tener todo va etiquetado, tal, no sé qué, envasado. Es mucho más difícil que haya cualquier tipo de contaminación. En un restaurante te llegan los alimentos en crudo, tienes que tratarlos, hay muchas cosas. Es normal que en hostelería haya muchos más controles. Nosotros tenemos, siempre hay inspecciones, ¿eh? Y en la cocina central sobre todo, y son súper duras, que también está bien. Sí. Y tema personal, bueno, el personal de hostelería es que es un mundo complicado porque al final son horarios partidos, son fines de semana, son festivos. Es decir, creo que la gente tendríamos que tener un poco más de paciencia con el personal hostelero porque ostras, entiendo que tú cuando vas allí, pero le quieres poner prisa a alguien que tú te vas a comprar ropa y te vas al Zara, por ejemplo, y hay una cola de 20 personas, tú cuando llegas allí no dices, joder, es que he estado aquí y había 20 personas. No, pues había 20 personas, es una pena, señora, estoy aquí sola y he ido lo más rápido que puedo. Y en cambio allí le dices, es que llevo 10 minutos esperando unas patatas. Bueno, ya, pero es que hay 40 personas más que también han pedido patatas. Si usted viniera a las 6 de la tarde, seguro que al minuto y medio tendría las patatas aquí. Pero por desgracia todos queremos comer a las 2 y al final entiendo la impaciencia de la gente, pero hay veces que hay que dar un poquito más el brazo a torcer y entender que todos somos humanos. Y esto creo que antes del COVID se llevaba mejor y ahora la gente han cambiado un poco las exigencias. Aparte del COVID, ¿ha habido algún momento en concreto que dijeras, ¿se acabó? ¿Hasta aquí he llegado? ¿Esa crisis existencial de no saber hacia dónde tirar? No llegó por lo que te decía al principio, de que para mí siempre ha sido como muy pasional esto. Y entonces, bueno, si no, lo que hubiese hecho es buscar otra idea y meterme en otra cosa. Pero no, hombre, lógicamente el COVID nos hizo ver dónde estaba el corazón y coger taquicardias fuertes, porque, claro, las pérdidas eran bestias. Y no sabías cuándo acabaría. El problema de una situación es cuando tienes, claro, cuando hay una pandemia, no tienes control sobre nada, no sabes si eso va a ser 1 mes, 3 meses, 5 meses. Entonces, claro, esa incertidumbre es la que hace que realmente estés acojonado. Dame un consejo para aquel emprendedor. Si quieres, hagamos una cosa. Dime una frase, un libro y una peli. Algo que te haya marcado. A ver, como libro me es muy fácil, y sé que ahora en todos los coaches estos de barrio te dirán el mismo, pero es que para mí Padre Rico, Padre Pobre me encanta. Lo encuentro un libro brutal porque te lo cuenta algo desde un punto tan básico que es muy guay, te enseña a ver muy bien lo que es tener un negocio y lo que es ser un asalariado. Entonces creo que este libro ya es un ABC del emprendedor, pero vale la pena que leérselo. Una frase... Es que te diría así de forma estúpida el eslogan de Nike, ¿no? El Just Do It. Creo que para mí es la mejor frase del emprendimiento, lo de que no se te quede el proyecto en la cancha. ¿Quieres hacer algo? ¿Realmente eso te apasiona? Hazlo. Cuando eras pequeño, ¿querías jugar a fútbol? Te ibas a jugar a fútbol. Si no jugabas a fútbol cada día, no hubiese sido bueno con la pelota. Pues pasa lo mismo con los negocios. Empieza. Lástima que vivamos en España.
si esto fuera América, la gente está mucho más echada para adelante con el emprender. ¡Guau! Empieza, estás haciendo esto, qué bien, estoy muy feliz por ti. Aquí no. Aquí es, bueno, uy, se va a pegar una hostia. Uy, guay, pero ¿y si fracasas? ¿Y cuánto dinero? Gracias, tío. Es decir, ya tengo suficientes miedos como para que vengas tú a decirme esto. Creo que aquí tendríamos que ser un poco más empáticos con la gente que va a emprender. Emprender es algo complicado y es algo maravilloso, pero es algo que muchas veces no exteriorizas todo el miedo que estás teniendo. Y la gente estaría guay que te apoyara un poco más. ¿Una peli? Una peli. La de Founder, la de McDonald's, es brutal porque justo te dice el ejemplo que te he puesto antes con Manel de Instaneu, como un tío que era trabajador de allá, ya, spoiler. No, mucho spoiler que yo no la he visto, que me la quiero ver, ¿no? Pues lo siento, chico, esto no haber venido. Es guay como un tío que era trabajador ve que la clave está en la compra del local. ¿Por qué? Porque antes me has preguntado si cree que era importante comprar el local o no. Ves, en cosas como McDonald's, como hacían locales desde cero y en zonas recóndidas y remotas que valían muy poco, ese tío empezó a comprar los locales y al final se hizo con el poder y es una empresa más que gana más con el propio local que con el negocio. Y creo que es un peliculón. Como ves que un tío que puede ser un trabajador se acaba comiendo a la propia marca, ¿no? Y se la acaba quedando él. Tengo una pregunta que me ha hecho justo un compañero del equipo, que es, ¿has tenido alguna vez algún influencer o alguien que ha querido aprovecharse de que tuvieras un restaurante a cambio de comer gratis? He tenido influencers de dos tipos y cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado. Es decir, he tenido gente que son clientes del restaurante y que son influencers y que alguna vez me han dicho, ostras, me gustaría hacer una cosa aquí, entonces... Claro, ese tío ya conoce mi producto, ya le gusta y ya tal. Yo le he dicho, ese día, todo free. ¿Sabes? Ven aquí, prueba los platos, tal, no sé qué. ¿Pero por qué? Porque esse tío es un cliente mío. Ya sé que come en la casa, sé que le gusta y pienso que lo que quiere hacer es exponer a su clientela o su canal o difundir pues, lo que está viviendo allí. Eso lo encuentro muy guay. Sí que otras veces, por ejemplo, me he encontrado gente que ya lo ves que montan como una especie de set y sí que hemos generado la pregunta, ostras, ¿de dónde venís? Ah, pues mira, somos unos influencers, tal, no sé qué. A mí si me dicen esto, nosotros por norma general no invitamos, pero sí que intentas tener un detalle. Le está viniendo allí a tu de esto porque te ha visto en algún sitio y le dices, pues mira, probate este postre que os invita a la casa o lo que sea, para intentarle enseñar un poco los platos que él, aunque no haya pedido, a ti te gusta ofrecerlo. Mira, hay una cosa muy guay en Japón que me encanta, que es si tú pides, por ejemplo, un chupito y ellos han estado muy contentos contigo, me trajeron como un chupito en un platito y cuando acabó de llenar el vaso de chupito empezó a salir el líquido y llenó el plato. Y dije, pero se está derramando. Y dice, no, porque tú estás pagando el chupito, pero yo estoy tan a gusto de que estés aquí y me has tratado tan bien que te pongo el plato entero para que veas que esto te lo regalo yo. Pues sería un poco este significado. Tú estás viniendo aquí y estás haciendo esto y estás disfrutando y yo lo veo y lo percibo, ostras, pues... Lógicamente quiero tener un detalle contigo para mejorar tu experiencia o por lo menos para decirte, mira, yo creo que esto te gustará. Pues creo que esa es la parte guay. Sí que no me gustaría el pal de alguien que no me conoce y llega allí y, bueno, quiero comer gratis. Eso no me place. Y sobre el tema de marca personal, ¿no has pensado nunca que a lo mejor sería interesante que las marcas empezaran a trabajar esa parte más personal de cada uno de nosotros? Sí. Ostras, como marca personal me encantaría... Si te refieres en cuanto a algo mío, me gustaría hacerlo por el simple hecho de que al final creo que llevo muchos años, ¿no? Emprendiendo tal y he disfrutado muchísimo, pero lógicamente ya por edad o por otras cosas o porque ya quiero vivir más tranquilo o lo que sea, estoy emprendiendo menos de lo que me gustaría y si pudiera hacer algo, porque al final el que hace esto es un adicto, es decir, a mí me encanta y lo disfruto muchísimo. Entonces, si con la marca personal pudiera ayudar a otra gente a emprender, me fascinaría. ¿Por qué? Porque es algo que lo llevas dentro. Y al final yo he tenido muchas dudas, muchos miedos, muchas cosas que he resuelto a base de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y estaría guay si puedes tener a alguien al lado que te dice, chico, ahora es el momento de no tener miedo. Confías, has trabajado duro, tienes una idea sólida. ¿Ves? Just do it. La frase que querías, ¿no?
Pues sí, en este sentido sí que me gustaría, porque creo que sería como un proyecto 2.0 de estar un poquito más en la sombra y poder disfrutar de este camino de emprender que realmente es un camino maravilloso. De salir de la sombra, quieres decir. Estar ya en primer plano. Bueno, mira, tú lo dices en ese sentido y para mí sería estar en la sombra porque estar en primer plano no me sería un problema porque la marca la crearía, es decir, sería mi marca personal, pero ayudaría a gente con otros proyectos. Entonces, yo, al final, si yo fuera la persona, digamos, coach, y me vienes tú, vale, tú me verías y hablarías conmigo, pero el que crearías la marca serías tú. Yo estaría en la sombra de tu proyecto. Entiendo. Estaríamos allí y me gustaría crecer contigo y ver estas cosas porque al final es un camino muy divertido. Y lo que decíamos antes, si las curvas son un tramito de montaña, disfrutas mucho. Qué bueno. Pues Xavi, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Creo que hoy hemos aprendido muchísimo acerca de hostelería. Bueno. Espero que el día 24 estés preparado para lo que se viene. Sí, ya me lo has dicho, tengo muchas ganas y por supuesto. Por supuesto. Para acabar esto, me gustaría que te dejo la opción de que me hagas una pregunta y con esto ya iremos cerrando el episodio de hoy. Sí, me gustaría saber cómo empezaste a crear un podcast. ¿Querías hacer algo como una marca personal? ¿Querías hacer algo como para conocer gente? ¿Qué idea tenías? Porque al final te pones muy en un primer plano. Sí, a ver, la verdad, no sé si te diría que lo pensé demasiado. Era como, para mí era muy sencillo de entender, si yo lo que quería era conocer gente, pues necesitaba tener una plataforma que me diera la opción de poder conocer gente y poder entrevistar. Ya que creo lo mismo que tú. Yo creo que en Lleida hay mucho potencial, pero necesito un lugar donde se desarrolle todo ese potencial, o al menos sepamos de dónde vienen, que tienen nombre y apellido y que están en tantas empresas o en X empresas y que se dedican a hacer X cosas. Pues eso es lo que quiero traer aquí. Quiero traer casos de gente que ha hecho cosas en Lleida que es con un potencial inmenso y poder tener la oportunidad de poder entrevistarlos y que los demás también puedan disfrutar de ella. Bueno, genial. Al final los contactos es lo mejor que uno puede tener. Totalmente. Muy bien. No, y me gusta mucho, me gusta la idea, me gusta el formato y he estado muy a gusto, la verdad. Qué guay. Pues para mí es un placer, Xavi. Gracias. Que vaya muy bien. Chao, chao, chicos.